Pues bienvenidos nuevamente a todos los que estamos aquí conectados en este momento y a los que verán más adelante esta grabación. Es un honor para mí, su servidora y amiga Cecilia Marrugo les habla y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche este tema que me encanta. Quiero decir que es un tema que llena mi corazón de esperanza, llena mi corazón de tantas enseñanzas en un pasaje que parece corto, que parece que fuera pequeño, pero que es verdaderamente un mar, y el tema está relacionado con un mar. En este caso estoy comparando con un mar de profundidad, de contenido y de sabiduría. Y es la escena en Mateo 14, del 22 al 36, donde vemos que Jesús caminó sobre las aguas. Es tan maravilloso, de verdad, que yo, preparando este tema, yo escribía y escribía tanto, ¿no? Tantos puntos que el Señor me hacía pensar. Y yo espero de verdad que sea de bendición para ustedes. Me gustaría tener una cortita oración para continuar y para empezar a leer la palabra de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra, de conocerte más, de conocer tu carácter. Y yo te pido que tú te reveles a nosotros de una manera especial en esta noche y que me guíes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el pasaje se encuentra en Mateo 14, del 22 al 36. Yo quisiera compartírselos porque me gusta que puedan leer, si no tienen allí sus Biblias, yo se los voy a compartir aquí. Vamos a ir a Mateo 14. Y esta es la escena que le sigue a lo que había sucedido antes de esto, y ustedes muy posiblemente habrán oído hablar de este milagro de la alimentación de los 5,000. Pero recuerden que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que le dio de comer a mucha gente, Y me gusta el dato que nos da Juan, capítulo 6. Dice que después que Jesús hizo ese milagro de los panes y los peces, donde alimentó a estos miles de personas, esta gente se puso tan y tan eufórica de ver que, es decir, que Jesús, que estaba dando comida a todos, que estaba dando panes y peces, definitivamente un milagro así no lo puede sino hacer el Mesías, el Rey de Israel, y a este es al que vamos a entronizar, a este es al que vamos a hacer rey. Y había una euforia en el pueblo en ese momento, y los discípulos estaban en la misma euforia, ¿no? Ellos estaban convencidos de que su Señor era el Rey de Israel, y que pues por su carácter humilde, por su sencillez, él quizás pues no se atrevía a reclamar el trono. Pero sabemos que Jesús tenía otro proyecto diferente en mente, que no era un proyecto de la tierra, no era un proyecto terrenal como ellos querían. Recordemos que Israel estaba en posesión del Imperio Romano, Imperio de Hierro, ¿verdad? Y ellos querían salirse de eso, ellos querían tener su propio, sí, ser su propio pueblo, ser independiente, su propia nación.
y tener rey, y estaban esperando a que el Mesías viniera. Así que al ver que Jesús hizo esto, este milagro, dijeron, vamos a apoderarnos de él y vamos a hacerlo rey. Y ese es el dato que nos da Juan 6:15. Entendiendo que Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. Mateo nos da un poco más de datos. Entonces sabemos que en toda esta euforia, el Señor tuvo que hacer algo. Y ese algo fue parar la situación. Si el Señor Jesús hubiera permitido que eso siguiera, se iba a formar una insurrección, iba a haber violencia, iba a haber pelea, y eso iba a ser, era con espada corrida, como decimos. Y Jesús no podía permitir eso, o sea, estaba en juego el plan de salvación. Estaba en juego su salvación y la mía. Así que Jesús, sabiendo este plan, dice en Mateo 14:22, dice que él hizo a sus discípulos entrar en la barca. No dice que se los pidió, dice que los hizo meterse en la barca. Y este dato es importante porque vemos que a él tener que hacerlo, pues tuvo que demostrar autoridad. Y nunca había sido tan difícil para los discípulos seguir una orden de Jesús como hasta ese momento. Porque ellos ya estaban listos, o sea, este es el Mesías, este es el que nos va a liberar, este es el que va a acabar con los romanos, ¿sí? Ya, vamos a hacerlo rey. Pero Jesús, en su porte digno y de autoridad, les habló con autoridad y les dijo, no, ustedes se van en la barca. Así que él se queda despidiendo él solo a la multitud. Y pues dice Juan, el dato que nos da Juan 6, es que ellos estuvieron allí y dice que pues debían irse hacia Capernaum, debían montarse en la barca e irse en el mar. Recuerden que el mar se refería al lago, el mar de Galilea, pero es un lago en realidad. Así que del otro lado estaba Capernaum, ellos se debían ir para allá, no estaba tan lejos. Sin embargo, bueno, ellos se quedaron esperando para ver si Jesús llegaba, pero ya estaba oscuro. Ya se había hecho oscuro y Jesús no había venido. Y me llama la atención este dato que nos da aquí Juan, porque esta oscuridad es una metáfora de la oscuridad de la mente que había en los discípulos en ese momento. Estaba ya oscuro. No tenían la visión, habían perdido la visión, o sea, lo que había sucedido unos momentos antes, el gran milagro de los panes y los peces, no lo habían entendido, ya se les había olvidado. O sea, ellos tenían su proyecto en mente y recuerden que este era un proyecto de Dios, porque ellos estaban convencidos de que era Dios el que estaba dirigiendo todo. Así que qué peligro tan grande uno pensar que está llevando a cabo los proyectos de Dios cuando en realidad es un proyecto humano. Este era un engaño que había en la tradición judía, que el Mesías iba a llegar a establecerse en la tierra y los iba a liberar. Eso era todo un engaño fabricado. Y a través del tiempo lo creyeron. Así que los discípulos también lo creían. Y eso les costó. Les costó esto de tener la mente obnubilada, de tener esta otra idea. Hizo que ellos
se desconectaran de Cristo. Y eso tuvo sus consecuencias. Así que vamos a ir poco a poco. Voy a volverles a compartir para seguir con el relato. Y vamos a leer toda la parte. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Qué invitación más maravillosa. Una sola palabra: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Así que vemos que ya cuando ellos se van en la barca, el Señor Jesús se queda orando. Se queda orando en el monte, dice que se queda orando solo. ¿Por quién crees que Jesús estaría orando? Por ellos, por sus discípulos. Con el alma cargada, su alma cargada y cansado, pero el cansancio era más del peso de ver que su pueblo, que sus hijos, que sus discípulos no entendían su plan, que no era un plan de la tierra, no era un proyecto terrenal, era algo que iba muchísimo más allá. Un reino que no es de este mundo. Así que Jesús se queda allá orando por ellos y no quitándoles la mirada de encima. No quitándoles la mirada de encima. Y yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto. Yo decía, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran tenido ese proyecto? O sea, si los discípulos no hubieran tenido esa idea de que tenían que hacer a Jesús rey y ya lo iban a montar como rey, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran tenido ese proyecto en la mente, ese plan en la mente, que ellos creían que era de Dios, pero lo querían hacer con sus propias herramientas? Querían apoderarse del gobierno, ¿sí? Quitarle el poder a los romanos por la fuerza. Y ese era el gran engaño. Tener un proyecto que es de Dios, porque es el nombre de Dios y era el Mesías y todo esto. Pero un proyecto de Dios, querer hacerlo con herramientas humanas, con herramientas no divinas, en este caso por la fuerza. Y ese es
la gran trampa de todos los tiempos y de la religión. Pensar que estoy siguiendo un proyecto de Dios, pero querer hacerlo como yo creo que se debe hacer. Y entonces no preguntar al Señor si Él tiene algún proyecto o si Él tiene alguna manera como Él quiere hacer las cosas. Así lo vemos en de tantas formas que escuchamos lo que sea que querramos escuchar, porque bueno, dice que es Dios y pues cualquier tipo de alabanza o de música o cualquier, es decir, es solo un ejemplo, pero hay tantas maneras que podemos estar siguiendo un proyecto de Dios, pero con nuestras manos, con nuestras herramientas. Y fue lo que le pasó a los discípulos y vemos que eso fue lo que causó la separación de Cristo en ese momento. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿qué hubiera pasado si ellos se quedan tranquilos, si ellos no tienen este plan en la mente, si a ellos no les surge esto de tenemos que hacer al Señor Rey? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera desatado todo el problema en el que se metieron después? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Se hubieran quedado tranquilos, no hubieran tenido que pasar por todo el problema tan grande que casi se mueren los discípulos en esa barca. ¿Por qué? Por la desconexión de Dios. ¿Y cómo? Teniendo un proyecto divino, un proyecto de Dios en la mente. Y en cuestión de nada, se desconectaron. Qué peligro tan grande y qué llamado a depender y a simplemente a preguntarle a Dios, ir donde el Señor, ¿tú tienes algún proyecto? O sea, yo sí estoy haciendo tu proyecto, o sea, ¿de verdad el tuyo? ¿O será que yo estoy pensando que estoy haciendo tu proyecto y que en realidad tú tienes otro para mí? ¿No les parece que es una pregunta importante para hacernos? Yo me la he hecho y he encontrado respuestas. Y respuestas diferentes a lo que yo pensaba era el proyecto de Dios. Muy diferentes, muy diferentes. Entonces, todo esto nos enseña, les digo que verdaderamente es un mar de enseñanzas este pasaje en el mar, en el lago. Entonces, continuando con el relato, vemos que el Señor los manda en la barca, se va a orar. Ellos se van. Llega esta oscuridad, dice que se hizo oscuro, igual sus mentes estaban oscuras, el Señor estaba orando, pero el Señor no les quitaba los ojos de encima. O sea, el Señor no los dejó. Él estaba ahí pendiente, pero es que simplemente en la mente de los discípulos no había espacio para Cristo. Y ese fue el problema. Ese fue el gran problema. Entonces yo veo aquí a Jesús orando, derramando una súplica por ellos con amarga agonía, pidiendo por ellos para que ellos pudieran entender su plan. Y con lágrimas y de todo, yo me pongo a pensar que duro para el Señor que los más cercanos a Él no pudieran entender el plan. Pero también me pongo a pensar en lo que pasó después y cómo fue que todo esto se desató y por qué. O sea, hay varias piezas aquí, pero todo radica en esto, en la desconexión de Cristo. Todo radica allí. Así que se van en la barca y se desata este huracán.
Y estuvieron allí varias horas tratando de salvarse, de no dejarse hundir, se estaban hundiendo. Y el Señor acá pendiente, pero en silencio. En silencio. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era? Porque el Señor no fue corriendo ya a salvarlos, vengan, yo los saco de aquí. ¿Por qué? El Señor esperó. Y la respuesta es porque ellos tenían que dejar, es decir, Dios funciona de la siguiente manera. Él deja que los resultados muestren si nuestro proyecto es exitoso o si es un fracaso. Y en este caso, toda la situación en la que ellos se metieron, todo este problema en el que ahora estaban metidos, les estaba mostrando un fracaso. Y para que ellos pudieran aprender que su proyecto, que su plan no era bueno, que su proyecto era malo, entonces el Señor esperó para que ellos se sacaran eso de la mente, para que se dieran cuenta que estaban mal, que se estaban hundiendo, que por ellos mismos no iban a lograr nada. Ellos estaban allí fajados, remando, marineros expertos. Sin embargo, esta tormenta hundiéndolos. Pero también me viene otra pregunta a la mente. Vemos al Señor Jesús preocupado, triste, angustiado, orando por ellos, orando por sus hijos, orando por los que iban en esa barca, sus discípulos amados, que él amaba entrañablemente, pero que tristemente no estaban entendiendo el proyecto divino. Y yo me pongo a pensar, dice que el día había estado, es decir, ellos habían estado afuera, dando los panes y los peces, todo el mundo afuera, y de repente se desata esta tormenta. ¿De dónde salió esa tormenta? ¿De dónde salió? Entonces veo el cuadro, Jesús orando, intercediendo por sus hijos, preocupado por ellos, ¿sí? Queriendo que ellos entendieran. Y yo digo, ¿usted cree que Dios les mandó una tormenta para que sus hijos, el futuro de su iglesia, el fundamento, estos hombres que iban a ser los primeros apóstoles, que iban a fundar su iglesia, ¿usted cree que Dios les manda un huracán para que se hundan? La respuesta creo que es evidente. No fue Dios. Y creo que también sabemos, y si no lo sabemos, necesitamos saberlo, que hay un enemigo y él es el único destructor. En Juan 10:10 lo dice muy claro y se los quiero compartir rápidamente. Dice Juan 10:10, ¿cuál es la labor del enemigo? Satanás, el diablo. El Señor lo llama aquí, este es el Señor Jesús hablando, le dice el ladrón. Esto es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿No viene sino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Esa ha sido siempre su obra. Y la manera como él trabaja es que hace que la persona se vaya al error, como hizo a los discípulos irse por este error, por este plan falso. Y cuando los hace irse al error, luego les cae encima
para destruirlos. Eso fue lo que hizo con Judas. Y Judas terminó quitándose la vida. Así que esa es su metodología. Y es esta, es destruir de todas las maneras posibles. Así que, ¿cuál era su plan al enviarles un huracán a los discípulos? ¿Asustarlos solamente? ¿Usted qué cree? Era matarlos, era acabarlos. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, Jesús había estado, es decir, los mandó en la barca, ¿verdad? Así que él dijo, bueno, está molesto. Vamos entonces aquí este es el momento, vamos a destruirlos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, porque Él es la vida. Él no causa muerte, porque no puede causar muerte, porque la muerte es la ausencia de la vida. El mal es la ausencia del bien. El mal no existe como tal, existe el bien. Y la ausencia del bien trae el mal. No sé si me hice entender. Pero el punto aquí es que Jesús es la vida y Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces aquí vemos claramente el rol de Jesús y el rol del ladrón. Son completamente aparte, completamente diferentes. Entonces, nunca piense, por favor, querido, querida, nunca piense que Dios quiere su enfermedad o que Dios le mandó su enfermedad. Nunca piense eso. Nunca. Eso no está en su naturaleza. Si ustedes, nosotros siendo padres con un hijo, no somos capaces ni de tirarle una cáscara de banano al piso para que se caiga, ¿o usted es capaz de hacer eso con su hijo, su hija? Le voy a tirar esta cáscara para que se caiga, para que aprenda. Óigame, si nosotros no lo hacemos siendo humanos, ¿cómo pensamos que Dios, siendo el amor mismo, va a hacer algo así con sus hijos? Nunca, nunca, nunca. Necesitamos conocer a Dios, conocer su carácter de amor. Él se revela a través de estas vivencias, de estos testimonios que están en su palabra. Ahí están todas las piezas. Así que vemos que ¿qué hace el Señor? Ese silencio es parte de esa enseñanza que ellos tenían. Ellos tenían que darse cuenta que su proyecto era malo y que eso no los llevaba a nada bueno, porque si no, no iban a aprender. ¿Ya? Pero no es que Dios les mandó no, fue el otro, el destructor, para acabarlos. Y déjenme decirles, si esa barca se hunde, si los discípulos se mueren, yo no sé si usted y yo estaríamos hoy aquí. Porque ellos fueron el cimiento de la iglesia. Así que ¿cómo no los iba Dios a cuidar? Dígame usted. Claro. Así que él estaba vigilante, estaba pendiente, pero había que esperar a que a ellos se les saliera de la mente lo que traían. Y que clamaran, que pidieran ayuda. Y eso es precisamente lo que hacen. Porque vemos que Jesús aparece en la escena. Lo interesante es que cuando aparece, ¿qué pasó? Pues se asustaron, pensaron que era el enemigo. O sea, Dios va a ayudarlos, Jesús va a ayudarlos y la ayuda que les llega, ellos piensan que es un fantasma. Entonces, ¿por qué? Había una creencia en esa época entre los marineros, entre los hombres de mar, y era que si estabas en el mar, en una situación allí, y se te aparecía
un fantasma, quería decir que ya ese era el momento final. O sea, ya más de ahí ya no había, o sea, despídete que te vas de este mundo, nos vamos a morir y ya, perdemos todas las esperanzas de vivir y ya. Así que cuando ellos ven esta figura que se está acercando, que era Jesús, pero ellos no veían que era Jesús. Y y piensan que es un fantasma. Entonces, usted se puede imaginar cómo se sintieron ellos. Ya, o sea, hasta aquí ya, o sea, tiremos los remos. Hasta aquí se nos acabó la vida. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de este chasco que ellos estaban viviendo, estaban casi hundiéndose, ya sin esperanzas de nada. Pero alguien clamó. Y sabemos que alguien clamó porque Jesús apareció. Por fin alguien oró. Y usted puede estar seguro que si usted clama hoy, por cualquier cosa que usted clame con el corazón y con fe, el Señor le responde. Me maravilla ver que tenemos un Dios que camina sobre la tormenta. Él caminó sobre las aguas, caminó sobre la tormenta. Y eso nos dice, yo soy mucho más que cualquier tormenta, que cualquier problema, que cualquier dificultad que haya en tu vida. Él está diciendo, créeme a mí, no hay tormenta. Yo no tengo que ver con cuestiones de tormenta. Para mí la tormenta no es nada. Créeme a mí, en mí está la vida, en mí está la solución, en mí está la salud, en mí está las finanzas, en mí está la estabilidad emocional, en mí está todo lo que tú quieras está en mí. Yo no tengo que ver con tormentas, yo no tengo que ver con problemas, yo no tengo que ver con, yo estoy por encima de todo eso, créeme a mí. Eso es lo que el Señor nos dice al caminar por encima del agua. Y no solo nos dice eso, nos dice que nosotros también estamos para caminar sobre el agua, para caminar por encima de la tormenta, para caminar por encima de los problemas. Somos hijos del Altísimo, hijos del Dios Creador Todopoderoso. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nada más ni nada menos que Elohim, Jehová de los ejércitos, es nuestro Padre. Él está a favor nuestro, nos ama, verdaderamente nos ama y nos sanará, nos salvará. Acuérdese que para el Señor sanar y salvar es un todo. En el pensamiento hebreo no había diferencia entre sanar y salvar. Esos fueron los griegos que dividieron la sanidad física de la espiritual. Por eso la mujer del flujo de sangre, cuando va a tocar el manto de Jesús, dice, si tocare tan solo su manto, el borde de su manto, seré salva, dice. Porque ser salvo y ser sano es lo mismo para el Señor. No hay separación. El pensamiento hebreo no hace separación, es un todo. Lo físico, lo espiritual es un todo. Entonces el Señor nos salva, entonces nos sana. ¿De qué estás enfermo? Yo te digo, el Señor tiene hoy amplia y completa sanidad en el nombre de Jesús. Lo único que hay que hacer es creerle. Que le creamos a Él. El que caminó sobre las aguas. El que partió el mar rojo en dos. Él es nuestro Dios. Y nos salvará. Nos sanará. Nos sustentará. Porque nada nos falta.
Él es nuestro pastor. Nada nos falta hoy. Y yo me maravillo y me emociono de ver tantas manifestaciones de una gracia infinita, de una misericordia por mí y por ti, que no tiene fin, que no se cansa de esperar, que no les tiene en cuenta a ellos sus errores, que no se queda allá lejos, bueno, déjame entonces dejarlos allá que se hundan. No. O déjame, yo llego aquí a la barca y entonces voy a decirles que cómo se les ocurrió. No. Llega a salvarlos. Pero alguien tenía que clamar, alguien tenía que pedir ayuda y alguien lo hizo porque Jesús fue en su ayuda. Y no se los tiene en cuenta su error. Y esto me llena de tanta emoción ver un padre así. Y no solo eso, si hubiera sido solo Jesús que hubiera caminado sobre el mar, él hace eso. De hecho, en Nahum 1:3 dice, mire qué precioso, Jehová camina sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el Dios que tienes, querido, querida. Ese es Él. Creámosle a Él, que Él también nos quiere hacer caminar por encima de las aguas. De hecho, si hubiera sido solo Él el que hubiera caminado sobre las aguas, uno dice, bueno, muy bien, pues Él es Dios, Él puede hacer todo eso, ¿verdad? Eso no es para mí, pues que yo soy un simple humano, yo no tengo el poder para eso. Pero ¿qué pasó? Como leímos en el relato, vimos que el Señor, estando allí, lo reconocen. Bueno, Él les dice en una voz tan tierna y a la vez con un clamor de su corazón, yo soy, no teman, ¿sí? Yo soy. Y esa voz fue el silbo suave y apacible que escuchó Elías en el monte Horeb. Esa voz fue, y ese aparecerse de Jesús allí fue como la aparición a Moisés en la zarza. Esa aparición de Jesús allí fue como cuando se apareció donde Job, cuando Job estaba en medio de lo peor de su situación y Dios se le apareció a hablarle. Esa es esa aparición allí que hizo Jesús. Así que vemos que eso es lo que Dios hace, que en medio del caos, si clamamos a Él, Él se aparece, Él llega y llega en ayuda y ayuda oportuna. Así que eso fue lo que hizo. Así que Pedro, ustedes conocen, si no conocen a Pedro, era el más impulsivo de los discípulos. Bueno, varios de ellos eran impulsivos, pero Pedro siempre estaba listo para responder. Así que viendo la situación, eufórico de gozo, ¿verdad? Lo ve y Pedro tuvo revelación de que le podía creer a Cristo, o sea, que le podía creer a Él. Si Él está allí, wow, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Así que lo que nos muestra el plan que el Señor tiene para nosotros es ese hecho que hizo Pedro, eso de sacó un pie, sacó el otro pie y empezó a caminar sobre las aguas, a caminar sobre ellas. Esa es la fe. Esa es la fe. Así que él iba seguro, fijo, los ojos en Cristo, pero ¿qué pasó? Hubo una interferencia, indudablemente la hubo, porque dice que empezó a ver las olas y se empezó a hundir. Y
usted se puede imaginar la situación que Pedro caminando, viendo a Jesús y los discípulos en la barca. La tentación que recibió Pedro en ese momento fue creer en sus propias fuerzas, que él estaba caminando porque él lo podía hacer. Y al mirar, sí, a mostrarle a los discípulos, yo soy el que estoy caminando, ustedes no. Ustedes están ahí metidos en la barca, pero yo soy el que estoy, miren, caminando sobre el agua. Esa interferencia allí, Satanás se apoderó nuevamente, le metió otro proyecto en la mente. Y es lo mismo, es lo mismo que pasó anteriormente, es esto. Otro proyecto diferente en la mente, ¿qué hace? Bueno, se desconecta de Cristo y esa desconexión hace que él tenga miedo, empiece a ver las olas, el problema, y se hunda. Entonces allí el fracaso de su proyecto lo hace reaccionar que necesita la ayuda de Cristo y clama a Cristo por ayuda. ¿Y qué hace Cristo? Viene a ayudarlo, porque eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Dios hace. No nos tiene en cuenta nuestros errores, si clamas a Él, Él viene en tu ayuda. Siempre. Así que asió de Él, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A qué se refiere ese por qué dudaste? Se refiere a ¿por qué no me creíste a mí? ¿Por qué dejaste de creer en mí? Si venías bien, ¿por qué dejaste de creer en mí? ¿Sí? Pedro se creyó en que era él. Autosuficiencia, orgullo hubo en él. Dice en un libro muy precioso, El deseado de todas las gentes, que eso fue lo que sucedió. Les recomiendo ese libro, es precioso. Así que él sale de allí del agua y dice que los dos entran en la barca y que cuando entran en la barca se calmó el viento. Entonces, digo yo, ¿por qué no se calmó el viento antes? ¿Por qué hasta que ya ellos reconocen a Cristo es que se calma el viento? Bueno, si nosotros le damos cabida al Señor, fíjese usted, si sacamos al Señor, lo que queda es caos. Donde Dios no está, las cosas se caen. Caos, fracaso. Proyectos diferentes a los de Dios, caos, fracaso, ahí está uno en el problema. Pero en el momento en el que reconocemos que Jesús es Dios, que Él verdaderamente es Dios, que Él verdaderamente ha dado todo por nosotros, que Él ha enviado su Espíritu, cuando lo entronizamos en nuestra mente, cuando abandonamos toda carga innecesaria que nos esté apartando de Él, entonces todo viento de problema, toda situación se calma. Muchas veces los problemas están en nuestra mente, queridos, y pensamos que el mundo afuera está igual y resulta que muchas veces es acá. Y el Señor nos llama a creerle a Él, a no creerle a la tormenta. Él no cree en tormentas. Él pasó por encima de la tormenta. Él te dice, créeme a mí. Créeme a mí. Y cuando le creemos a Él, con fe, las tormentas de la vida se van, porque simplemente no hay espacio. Cuando ellos se deshicieron de sus proyectos y de sus cosas, entonces es que hubo espacio en esa barca para Jesús, porque antes no lo había. Antes no lo había. Así que démosle espacio al Señor en la barca de nuestra mente, de nuestro corazón. Démosle espacio para que Él entre, porque si Él está en silencio, o si las cosas no van bien, o si hay fracasos, es porque Él está esperando que nos demos cuenta que el proyecto quizás no es de Él, que Él tiene algo mejor
¿Tiene Dios proyectos? ¿Tiene Dios planes para nuestra vida? Por supuesto, y los mejores, siempre. Entonces es un llamado que el Señor nos hace a soltar cualquier carga que nos esté impidiendo que Él entre a la barca de nuestro corazón, a la barca de nuestra vida. Y no solo eso, sino Él hubiera podido perfectamente, díganme ustedes, ¿Él tenía necesidad de entrar en la barca? No. Él hubiera podido llegar caminando hasta el otro lado, ¿o no? Claro, por supuesto. Pues Él entró en la barca, bueno, porque había que entrar en la barca con los discípulos. Porque los discípulos, solo Pedro pudo andar sobre el agua, los otros no se movieron, no se atrevieron, no hubo suficiente fe, entonces tuvo que entrar en la barca. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál era el plan de Él? Que todos hubieran salido de esa barca y hubieran llegado caminando hasta la otra orilla. Porque la experiencia es para todos, no para unos cuantos. Entonces, esa es la experiencia que Él quiere que nosotros tengamos hoy. Una experiencia de fe, una experiencia de absoluta confianza en un Dios que verdaderamente todo lo puede y que sana y que limpia y que salva. Solo es cuestión de darle el espacio, no solo el espacio, darle toda nuestra mente, que Él se entronice en nuestro corazón y que Él pueda mostrarnos su proyecto. Y si hay algún proyecto chueco que estemos teniendo, que nos lo muestre también, como a mí me lo ha mostrado. Si quieres hacer una oración conmigo en este momento, te invito a que me acompañes a pedirle al Señor que nos muestre su proyecto, que nos muestre su plan y que nos haga victoriosos, porque Él quiere que caminemos sobre las aguas con Él. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias, Dios mío, por semejante muestra de amor, de misericordia, de perdón. Gracias, Señor, porque una y otra vez nos muestras tu carácter de amor, de perdón, que tú no tienes nada contra nosotros. Antes nos amas, te has dado todo de ti mismo, Señor. Y que hoy nos has dado la victoria. O sea que hoy tú quieres que caminemos sobre las aguas contigo. Que no haya circunstancia, que no haya problema, que no haya enfermedad, que no haya ninguna situación que nos desconecte de ti o que nos hunda en el mar de las vicisitudes y los torbellinos de la vida, Señor. Danos, oh Dios, la habilidad, la fuerza de reconocerte, Señor, que en medio de las tormentas o de esas olas podamos verte allí parado, llamándonos, diciéndonos, ven, ven, hijo mío, ven, hija mía, camina sobre las aguas, camina conmigo, yo te quiero llevar a puerto seguro. Y que así lo hagamos, que podamos asirnos de tu mano y caminar juntos todos los días de nuestra vida hasta que vengas por nosotros para llevarnos al reino de los cielos y por la eternidad no nos soltemos de tu mano. Gracias, Dios mío, por este mensaje tan precioso y maravilloso. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. El Señor los bendiga. Amén.